el porcentaje de alguna columna, de algunos valores de columna, que tiene que ir de 0 a 100, ¿sí? Para hacer el porcentaje. En este caso voy a ir acumulando los valores de la depresión parcial. Entonces, cuando ustedes en, en un ejercicio están usando calculadora y no Excel, entonces toman los valores de depresión parcial y los van acumulando. Al principio, por valor de la depresión, le sumo el que sigue y lo coloco, le sumo el que sigue y lo coloco, ¿sí? Así sucesivamente hasta llegar al último valor. Por eso voy a tener valor acá. Si empezamos a acumular mal arriba, acá me va a quedar como que no tengo valor, ¿sí? Entonces, eso hay que revisar bien cuando uno está haciendo la operación de los valores que se tienen. Ahora, ¿qué sigue? Luego que tengo la depresión acumulada, lo que voy a hacer es obtener los valores de lo que tenemos en la formulita. Si se fijan ustedes después en las formulitas de los mínimos cuadrados, tenemos, a ver, en la fórmula de los mínimos cuadrados, fíjense en que dice A es la sumatoria de I por la sumatoria de X al cuadrado menos sumatoria de X por sumatoria de XY. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Los valores de Y y de X para poder hacer los mínimos cuadrados. Y el valor de N. Entonces, en la planilla Excel, lo que tengo es el cálculo de valor de X. Y el valor de X es el logaritmo del tiempo. Por eso es importante saber en qué tiempos hemos realizado las mediciones. Entonces, tengo X va a ser el logaritmo del tiempo. El logaritmo del tiempo, el logaritmo de 0 no se pone nada porque el logaritmo de 0 seguro si lo hacen va a dar el error. Entonces el logaritmo del enlace, que sería el tiempo 0, no se lo contabiliza en el cálculo, ¿sí? Y luego tenemos el logaritmo del tiempo 1. El logaritmo del tiempo 1 en Excel se pone de esta manera. ¿Cómo se pone de esta manera? Pongo el signo igual y le pongo logaritmo y ya me va a proponer logaritmo, ¿sí? Pongo logaritmo de base 10 porque ese es el logaritmo que vamos a resolver y dice que devuelve el logaritmo en base 10 de un número. Entonces, doble clic, se pone el logaritmo en base 10 y me dice que le ponga de qué casilla o de qué número quiere que saque el logaritmo. Habíamos dicho que era el logaritmo del tiempo, entonces me voy y me ubico en la casilla del tiempo 1, le digo que ese es el valor y acá me va a poner la posición de la celda, que es la celda A4, es el tiempo 1. Cierro el paréntesis, no me debo olvidar de hacer todas las operaciones y me va a dar, obviamente, el resultado, que el logaritmo en base 10 de 1 es 0. Luego hago el logaritmo en base 10 de 2, la casilla es A5, la celda del tiempo 2 es A5, por eso aparece acá, y el logaritmo en base 10 de 2 me dice que es 0,30. Alguien, o sea, hagan el resultado y si a alguien no le dio ese valor, me avisa. Bien, entonces, sucesivamente, si agarro, está la celda marcada, si tomo este dibujito, este puntito que está a la derecha abajo y arrastro para todos los demás valores, me va a dar, me va a aplicar la fórmula para cada uno de los valores del tiempo.
Entonces voy a obtener todos los valores de los logaritmos del tiempo. Si ustedes están con una calculadora, obviamente van a trabajar con 2 decimales, ¿sí? Entonces pueden en Excel decirles que les haga 2 decimales nada más, ¿sí? En el caso de lo que se desarrolla muchas veces, el mismo Excel a veces da 5, 6, 7, 8 decimales que a criterio del operador los puede achicar o los puede mantener, ¿sí? Bueno, en este caso estamos con a veces 4 o 5 decimales, eso se uniformiza, pero lo interesante es que cuando estamos en Excel, lo que va a servir tener tantos decimales es poder aproximar más el dibujo de esta curva, ¿sí? Nada más que eso. Pero si trabajo con calculadora, trabajen con 2 decimales, que es la pregunta que ustedes siempre les, les preocupa en el parcial, ¿sí? Como ustedes van a usar calculadora en el parcial, solamente 2 decimales. Luego vamos a obtener el I. El I que es el logaritmo de la depresión, ¿sí? Ustedes acá tienen que, en el enlace no se hace, ¿sí? Empezamos con la depresión de el valor del tiempo 1. ¿Y por qué hacemos la depresión acumulada? Porque para hacer el logaritmo de la depresión tenemos que utilizar la acumulada, ¿sí? Que quede claro que es la acumulada. Entonces, una vez que ya tenemos la acumulada, vamos a aplicar el logaritmo en base 10 otra vez de la acumulada, que es la columna, en el caso de mi ejemplo, la columna E. Entonces, logaritmo de ese número va a ser 1. El logaritmo en base 10 de 10 es 1. Ahora pregunto, ¿el logaritmo en base 10 de 15 es ese valor que está acá, 1,17? Si a alguno de ustedes no les sale ese valor, me avisa. Háganlo con la calculadora, por favor, ¿sí? Así aprenden a ver cómo es el desarrollo del logaritmo en la calculadora. Acuérdense que es en base 10, ¿sí? Es un logaritmo en base 10. Entonces, si estamos de acuerdo que da ese valor, bien acá Cintia y Daniel cotejaron que sea ese valor, entonces tenemos otra vez la misma situación. Tomo a la derecha abajo, arrastro la fórmula y me da los valores de todos los logaritmos, ¿sí? Entonces ya tengo resuelto el X y tengo resuelto el Y. Para resolver el X al cuadrado, lo que se hace, según la formulita que está acá, es multiplicar 2 veces la celda del logaritmo de X. O sea, perdón, la columna de X. Acá tienen el X. La resolución de X por X es logaritmo en base 10 de A5 y otra vez de A5, ¿sí? O pueden ustedes multiplicar 2 veces la columna esta F, ¿sí? Lo que pasa es que como si aprieto aquí, me va a salir la fórmula, ¿sí? No me sale el número crudo porque ese número responde a esta fórmula. Entonces, por eso acá en x al cuadrado le digo que es igual al logaritmo de esa celda por el logaritmo de esa celda. Entonces, en Excel igual al logaritmo de F5 por el logaritmo de F5, ¿sí? Entonces me va a dar ese valor, que es el logaritmo, bueno, F5 por F5 es ese valor que está acá, que es el logaritmo del tiempo. Bien.
como puede ser así o puede ser como estaba puesto, ¿sí? Entonces, otra vez puedo tomar la parte inferior derecha de la celda y arrastrar para que me dé todos los valores, ¿sí? Ese es x al cuadrado. Y otra operación que me pide los mínimos cuadrados es x por y. Entonces hago x por y, ¿sí? Hago la columna f, que es x, por y, que es la columna g, y me va a dar el valor que está acá. Entonces, después hacen con sus valores, con sus datos, esta explicación de infiltración también está puesto en un video en el Face del 2021, me parece. Así que si algo queda en duda, cuando ustedes coloquen sus valores, pueden revisar esos videos, ¿sí? Entonces, Profe, sí. ¿puede volver a explicar lo del x cuadrado cuando es igual al logaritmo al cuadrado por el tiempo? Ese, profe. Este, ¿Cómo era la fórmula ahí, profe, para hacerlo? tenés que x al cuadrado es el logaritmo cuadrado del tiempo. Así es la manera de expresarlo, ¿sí? Ahora, fíjate cómo se obtiene el valor. No necesito volver a calcular todos los logaritmos, sino que ya tengo el logaritmo del tiempo, lo tengo acá, en esta columna F, tengo el logaritmo del tiempo, ¿sí? Que es x. Entonces, multiplico 2 veces x, o sea, 2 veces este valor de x, y obtengo este x al cuadrado, ¿sí? Es este valor, que es x, que es logaritmo en base 10 de A5, lo multiplico 2 veces, logaritmo de 10 de A5 por logaritmo de base 10 de A5, que significa este valor que está acá. Este es A5, ¿sí? Sí, profe. Si uno, por ejemplo, si no sería la fórmula, acá no estaría expresada la fórmula, sino estaría puesto el valor. ¿Qué valor tengo? 0,30, 10, 3. 0,30, 10, 3 es el valor de x. Para hacer x al cuadrado, lo que se hace es decir, es igual a este valor por otra vez este valor. Entonces me va a dar el valor este que está acá, 0,090, ¿sí? Acá está el valor, pero en esta celda había quedado la fórmula. Por eso acá en x al cuadrado lo que hacemos es multiplicar 2 veces la fórmula de x. Ah, ya, Entonces, profe. bien, perfecto, Gracias. de nada. Entonces, una vez que sacamos x y x cuadrado y x por y, que son los parámetros que se necesitan para calcular los mínimos cuadrados, vamos a obtener la sumatoria de x, ¿sí? La sumatoria de y, que es, obviamente, tomar todos los valores estos y decirle que los sume, ¿sí? Le da el valor acá. Luego, el valor de x al cuadrado, la sumatoria del valor de x al cuadrado, la sumatoria de x por y el n. El n es el valor de todos los datos que se tomaron acá. ¿Cuántos datos se tomaron acá? Quiero que cuenten uno por uno cuántos datos se tomaron acá. Díganme cuántos datos están registrados de campo. ¿Contaron o no?
¿Cuántas lecturas hicimos en campo? 16, comenta Cintia, gracias. Entonces, el N es la cantidad de datos que se midieron en campo menos el enrase. El enrase no se cuenta. Por eso acá en el N se pusieron directamente los valores observados desde desde el primer minuto. Entonces, por eso acá dice 1, 2, 3, 4, 5 y son 15 registros que se hicieron a campo menos el enrase. O sea, son los 16. Cuando uno en la planilla anotó 16 valores, ¿sí? Pero el enrase no se cuenta. Por eso es el valor de 16 datos tomados en campo menos el enrase y me va a dar 15, ¿sí? Entonces ese es el valor de n. Ese valor de n es el que está en mínimos cuadrados. Si ustedes se acuerdan cuando vieron mínimos cuadrados en matemática, les pedía valor de y, valor de la sumatoria de y, la sumatoria de x al cuadrado, la sumatoria de x por y la sumatoria de x y el n. Acá aparece el n. Ese n es el número de lecturas que dice es igual al número de lecturas menos 1. O sea, por eso les dice contar las lecturas. Eran 16 lecturas menos 1, ¿sí? Ya que no se considera el enrase. Está ahí explicado en el trabajo práctico. Volvemos a la planilla Excel y vamos a aplicar la fórmula. Acá está la fórmula de lo que es A, de lo que es el mínimo cuadrado para calcular A, ¿sí? G19, que es, en mi planilla G19, que es la sumatoria de I, ¿sí? Es esto, la sumatoria de I. Por H19, ¿qué es H19? En mi planilla es la sumatoria de X al cuadrado, ¿sí? Menos F19. ¿Qué es F19? La sumatoria de X. Por Y19, que es la sumatoria de X por Y. Todo eso en el numerador. Dividido J19, que va a ser el número de lecturas, que va a estar multiplicado al H19, que es la sumatoria de X cuadrado, menos, primero hago esta multiplicación y después resto a otra multiplicación, menos el F19, que es la sumatoria de X, por F19, que es la sumatoria de X. Entonces, me voy a la fórmula y ustedes se fijan que era la sumatoria de Y, la sumatoria de X al cuadrado, entre paréntesis, menos la sumatoria de X por la sumatoria de X por Y. Se pone entre paréntesis por N, que multiplica a sumatoria de X al cuadrado, separado por una resta de esta sumatoria de X por sumatoria de X. Eso es lo que está puesto en la fórmula acá, en Excel, ¿sí? Si estoy con calculadora, busco los resultados de la sumatoria que hice de cada columna y voy colocando los números, ¿sí? Tengan en cuenta que primero se hace la multiplicación y después se hace la resta, ¿sí? Porque cuando estoy trabajando aquí, primero hago la multiplicación y después se hace la resta, ¿sí? Acá también. Primero hago la multiplicación y después la resta a este término. Entonces, hago A, saco M y luego, acá está M, que también es la aplicación de los mínimos cuadrados, que tiene otra expresión, como acaban de ver,
tiene otra expresión, el mínimo cuadrado, tiene un n arriba, sumatoria de x por y, ya es distinto a lo que está en el numerador de acá. Entonces aplico m. Tengo que tener en cuenta que son fórmulas de mínimos cuadrados, ¿sí? Bien. Para sacar el K chico y el K grande, o sea, K minúscula y K mayúscula, tengo que aplicar las fórmulas que también tienen ustedes en el trabajo práctico. El K minúscula es el antilogaritmo de A y el K mayúscula es 60 por SK minúscula por M, ¿sí? Entonces, A y M, si no está bien desarrollado y bien calculado, ya voy a ir arrastrando un error, porque ya el K minúscula necesito ese valor de A, que si está bien calculado, voy a tener bien calculado el K minúscula, y el M también me lo pide acá, y ya si no calculo bien el A, no calculo bien el K chica, y no calculo bien el K grande. Entonces ya las fórmulas que tengo que aplicar para el tiempo base y la infiltración base van a estar mal también calculadas, ¿sí? Entonces esa es la importancia de hacer un buen control de lo que uno pone en la fórmula, ¿sí? Tengo que revisar, una vez que puse la fórmula, el Excel calculó la fórmula que le puse, ¿sí? Si puse mal la fórmula, el Excel calculó lo que yo le dije que calcule. Entonces, hay que revisar en Excel cuando se ponen las fórmulas que estén bien colocadas. Y cuando lo hago con calculadora, ver de haber expresado en cada uno de los numeradores y denominadores que me pide los mínimos cuadrados, haber puesto bien los valores, ¿sí? Porque si arrastro error, me sale todo mal, ¿sí? Entonces, la manera de cotejar es volver a revisar que estén bien puestos en las fórmulas para hacer el cálculo. Entonces, el K pequeña es la potencia en base 10 del valor de A. A, en este caso, es la celda B21, ¿sí? Entonces, así se coloca para hacer el antilogaritmo de el valor A. En la calculadora ustedes tienen 1 sobre el logaritmo, entonces ese es el antilogaritmo. Luego tenemos el K, que va a ser el 60 por el B3, que habíamos dicho que era el B23, es el M, ¿sí? 60 por M por B25, que es el K pequeña, ¿sí? Eso es lo que expresaba la fórmula. Voy y vengo porque no tengo la fórmula copiada en la planilla, ¿sí? Acá está la fórmula de K, 60 por K pequeño, que era el antilogaritmo de A, el M, ¿sí? Bien, entonces, una vez que obtuve el A, el M, el K pequeño y el K grande, hay que tener cuidado porque a veces las nomenclaturas en los distintos tipos de letra por ahí confunden que son la misma K, pero no, esta es K pequeña y esta es K mayúscula, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver el tiempo base. Acá está la fórmula de tiempo base, ¿sí? Perdón. Esa es la fórmula de tiempo base. Así se coloca en Excel la fórmula de tiempo base, ¿sí? ¿Qué significa esa fórmula de tiempo base? La que está en el trabajo práctico. A ver. Acá Aldana me pregunta el antilogaritmo. Acá está el La chica se pone potencia en base 10 de el valor que quiero que me haga el antilogaritmo. O sea, pongo igual y pongo potencia, ¿sí?
el antilogaritmo es la potencia, en base 10, porque el logaritmo es en base 10, y me dice que ponga el número que ponga el número de la celda. La celda que quiero que le haga el antilogaritmo es de A o de M. Y que después le ponga la potencia. Pero tengo que poner el punto y coma. Se lo tiene que poner el operador. ¿Sí? Y la potencia en base 10. Cierro paréntesis y me aparece el valor. No, me salió mal. Es potencia del valor, la potencia del número en base 10. Y luego se pone, estaba mal colocada cuando la hice. Entonces igual, la potencia del número, ay, qué cosa, va a ser igual. Potencia, 2 veces aprieto acá, del número que es 10, de la base, punto y coma, del valor. El valor era este. Y ahí se obtiene el valor K. ¿Sí? Profe, el valor no es A, no es el antilogaritmo de A. Antilogaritmo de A. Ah, por eso les pregunté y no, como no tenía la fórmula. Entonces el antilogaritmo de A, de la otra celda. ¿Sí? Con calculadora. A ver, ¿quién puede comentar con calculadora cómo se... No tengo una calculadora a mano como para mostrarles, pero en calculadora, ¿cómo saco el antilogaritmo? A ver que alguien se anime a explicarlo. O nadie sabe. A ver si encuentro una calculadora. No pueden, no tienen micrófono, a ver en el chat quién comenta. Sí, las fórmulas se dan en el parcial. Pregunta Daniel. La fórmula va a haber al final del parcial, al final de todas las preguntas, va a haber un montón de fórmulas de las cuales ustedes tienen que saber cuál es la que tienen que utilizar. Se les va a dar fórmulas de todos los temas de la materia, no solamente de las que vimos hasta ahora, porque lo que se interpreta es que ustedes tienen que saber qué fórmula se aplica. Lo que no tienen que saber es, a ver, si, no sé, hay una compañera, Daniel dice que en una de las calculadoras que tiene se aprieta el shift logaritmo y ya les da. ¿Alguna otra? Yo no tengo, a ver, estoy buscando si encuentro mi calculadora. Acá hay un compañero que pregunta, Diego, cómo se calcula el M. El M se calcula con la fórmula que está en el trabajo práctico con mínimos cuadrados. Acá está, ¿sí? En el trabajo práctico figura. Ustedes con la calculadora tienen que hacer estas operaciones que están acá arriba como numerador y como denominador, ¿sí? ¿De dónde saco estos valores? Ya fue explicado, ¿sí? No, ustedes no van a tener, obviamente, una planilla Excel, ¿sí? Pero todo el proceso que les comenté recién de los valores, ustedes arman una planilla
a mano, si se quiere, ponen los valores y empiezan a calcular. El logaritmo de el tiempo. Saco el logaritmo de 2, saco el logaritmo de 3, saco el logaritmo de 4, de 5, de 6, de 8, de 10, de 13, de 16, ¿sí? De 20, o sea, del tiempo en el cual medí. Eso es el logaritmo del tiempo, me va a dar x. La sumatoria de todos estos x, agarro con la calculadora y sumo todos estos valores y obtengo la sumatoria de x, ¿sí? Disculpen que vuelva atrás, pero hay un compañero que no entendió cómo se calcula m. Entonces, el m va a ser la sumatoria de todos estos valores que dicen, de toda esta expresión. El n más la sumatoria de x por y más la sumatoria de x menos la sumatoria de x por sumatoria de y, dividido lo que está en el denominador. Entonces, ¿cómo obtengo los valores? Acabo de explicarte cómo se obtiene la sumatoria de x. No hace falta tener un Excel para tener la sumatoria de x, ¿sí? Tampoco hace, falta tomar, tampoco hay que tener Excel para tener esto. Esto, si ustedes lo tienen que hacer en el parcial, lo tienen que hacer a mano, con la calculadora, no lo van a hacer con un Excel, ¿sí? Entonces, ese es el m. Acá está expresada la fórmula de m, ¿sí? Ustedes tienen esto como está grabado de los años anteriores, está a disposición de ustedes, si no entendieron ahora este práctico, el desarrollo en este momento, lo pueden revisar otra vez en las grabaciones que están en el Face de los años anteriores. Entonces, una vez que obtuve los valores, voy a sacar el tiempo base. ¿Cómo saco el tiempo base? Ahí está la fórmula del tiempo base, expresada en Excel. Voy a volver a salir de acá porque no tengo las fórmulas. Acá está la fórmula de tiempo base. Esta es la fórmula de tiempo base, ¿sí? Voy a ver si puedo copiarla. Sí, a ver. No sé si la voy a poder copiar. No, no la puedo copiar. Bueno, esta es la fórmula de tiempo base. Por favor, ustedes tengan el práctico abierto para que revisemos en Excel cómo se arma la fórmula de tiempo base, que es la que está aquí, ¿sí? Está expresada como potencia, porque tengo la potencia entre los corchetes de m-1. Entonces, lo primero que se escribe en Excel es que va a ser la potencia de algo que va a quedar entre paréntesis, ¿sí? Acá está el m-1, ¿lo ven? B23 es m-2, perdón, está elevado a la 1 sobre m-2. Así dice la fórmula. Creo que no está la fórmula acá. No, no está puesta la fórmula. Denme 2 minutos para no ir y venir. Voy a copiar la fórmula.
A ver. A ver si aparece la fórmula ahora. Ay, no se copió. A ver si la puedo poner acá. Aparece, pero no queda. No sé por qué no queda la fórmula. Bueno, no voy a seguir dando vueltas. Chicos, tengan la fórmula. No la puedo presentar en pantalla, la fórmula, no sé por qué. Ahí aparece, pero cuando le digo que la deje, es como que se borra. Ahí está. Ay. Ahí está la fórmula, ¿sí? Oh, al fin la conseguí. Tiempo base. Volvamos otra vez a tiempo base. Tiempo base es una expresión entre corchetes elevado a la 1 menos m menos 2. Como recién les decía, como es una potencia, está elevado a un valor, entonces lo primero que se pone en Excel es potencia, ¿sí? Se abren dos paréntesis porque primero necesito que me resuelva el primer factor, que es este que está dentro del corchete, que es el menos 0,1 dividido, y ahí entra otra vez otro paréntesis para que primero resuelva esta. Tiene que resolver lo que está acá abajo, porque es menos 0,1 dividido un numerador, un denominador. Entonces el denominador lo pongo acá, ¿sí? Es el B3, que el B3 es el K grande, el B3 está acá, entró acá. Ahí está. El B, ¿cuál era? Ya me perdí. El B27 y el B23. El B23 es el M, ¿sí? Es el M este que está acá dentro de esta expresión. Lo tengo que restar a 1, está entre paréntesis, entonces lo primero que tengo que hacer, y cuando lo hagan en calculadora tengan cuidado, porque lo primero que hay que hacer es restar m menos 1, por eso está entre paréntesis, y recién multiplicarlo. Entonces eso es lo que está expresado acá. El m menos 1, primero hace la operación de m menos 1, y después recién lo multiplica por k grande. Luego cierra todos los paréntesis para que se produzca este cálculo que está acá adentro, que es el menos 0,1 dividido K grande por M menos 1. Luego de que hace esa operación, recién lo eleva a la 1 menos dividido M menos 2, que es esto que está acá, ¿sí? Entonces, eso es cómo se coloca en Excel esa ecuación, ¿sí? Revisen que se abrieron 1, 2, 3 paréntesis, 4 paréntesis,
se cerraron 3 acá y se cerraron 3 acá. No, perdón, se abrieron 1, 2, 3 paréntesis y se cierran 1, 2, 3 paréntesis en la primera parte. Luego se abre un paréntesis, 2 paréntesis, ¿sí? Y se cierra un paréntesis, 2 paréntesis y se cierra finalmente un paréntesis que se abrió acá, ¿sí? Por eso son 3 paréntesis cerrados. Entonces, cuando ustedes colocan la expresión de una fórmula en Excel, tienen que tener mucho cuidado porque responde a qué le digo que realice primero. Que primero realice la resta, después la multiplicación y después la división, ¿sí? Entonces ahí me va a dar el valor de lo que está dentro del corchete. Pero tengo que decirle al Excel que me ponga la potencia. Por eso se pone potencia al principio. Entonces me va a hacer la potencia de esto que está acá atrás, que es este exponente que está acá, me va a hacer la potencia de lo que resuelva acá, en el cuerpo de la fórmula. ¿Sí? Eso es con Excel. Con respecto a la calculadora, ustedes tienen que realizar primero lo que está adentro. Entonces, resuelvo m-1, lo multiplico por k grande y ya tengo el valor del denominador. Hago menos, ojo con los signos, menos 0,1 dividido el resultado que obtuve de hacer esta operación. Y luego de tener el valor de la división, que me va a dar un número negativo, recién voy a elevarlo. Pero resuelvo antes m-2 y digo 1 dividido el resultado de m-2 me va a dar un valor decimal que es al cual tengo que elevar el resultado que está entre corchetes, ¿sí? Tengan cuidado cuando hacen la calculadora dentro de los parciales, porque suele pasar que ustedes configuran la calculadora para que les vaya haciendo las operaciones. Y muchas veces la calculadora no está bien configurada y el valor que les da es un valor erróneo. Entonces, es preferible tomarse el tiempo de hacer primero m-1, un valor multiplicado por k, luego hacer la división de esta operación que me pide, luego hacer 1 menos el valor que está m-2 y recién al valor que se obtuvo acá dentro del corchete elevarlo a esta potencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace Excel acá rápido y me da este valor. Que el tiempo base de lo que hubiera tenido que estar en el campo es de 187 minutos para obtener la infiltración base. ¿Cuántas horas son 187 minutos? A priori, más o menos calculando, unas 3 horas, ¿sí? 180 es 6 por 3, 18, así que son 3 horas más o menos. O sea, que hubiera tenido que estar en campo, echando agua en el dispositivo, en el doble anillo, 3 horas para conseguir lo que se llama la infiltración base, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo estuve en campo? Estuve menos de media hora. Fíjense en que estuve 50 minutos nada más, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de haber tomado bien los datos del tiempo y de la depresión para poder obtener luego, finalmente, qué cantidad de tiempo se necesita para conseguir esa infiltración base. La infiltración básica, a ver, voy a dejar de compartir. A ver, hay muchas preguntas de chat. Chicos, en la calculadora les puede dar distinto. Acá hay unos compañeros que me preguntan.
No, el tiempo base no puede dar 18,98. Hay alguna cosa que está mal calculada. El tiempo base, fíjate vos que lo que tenés es una coma mal, porque sería 189 en realidad. Sí, en calculadora les puede dar 186, porque acá el Excel tomó varios decimales. Por eso es que les da distinto, ¿sí? Ustedes van a usar calculadora. La calculadora, como recién les comenté, usen 2 dígitos, entonces eso les baja un poco el valor. A mí me lo tiene con ese valor porque toma muchos dígitos, ¿sí? Entonces, por favor, acá alguien me dice que con todos los decimales, Marina dice que con todos los decimales de A, de M, de K, ¿cuánto les da? ¿187 o 186? Porque me dicen que les da igual, pero no sé igual a qué. 187,47, profe. Con todos los decimales como está acá. Si no usan todos los decimales, Diego, por favor, revisa tu cálculo. No puede ser 18. ¿Por qué no puede ser 18? Bueno, Diego, escúchame, y a todos los que están. A Diego le dio 18 y hagamos en el supuesto de que hicimos el cálculo, nos dio 18 y dijimos, bueno, 18,98 y tiempo base. ¿Puede ser ese valor teniendo esta planilla? Puede dar que la infiltración base, que ahora vamos a ver qué es la infiltración base para que entiendan, puede haber dado 18,98 habiendo medido hasta 50 y viendo que sigue bajando el perfil, sigue ingresando agua al perfil porque obviamente sigue bajando, ¿sí? Fíjense, entre 16 y 20, 18, ¿sí? Sigue bajando acá, ¿sí? Y si hubiéramos tomado más valores, va a seguir bajando el pelo de agua, voy a tener más depresión. Entonces, es una forma de ver que ese 18,98 no está bien calculado, ¿sí? No, Diego. Acá algo me decís que el tiempo sería acotado con un valor de 18. No, no sé qué me querés poner ahí en eso, pero no estoy considerando el tiempo base, no es ese, ¿sí? Porque el tiempo base es hasta dónde hubiera tenido que estar en el campo colocando agua para que ya cualquier cantidad de agua que uno sigue colocando en el campo ya no represente una infiltración, ¿sí? La infiltración base es cuando la velocidad de ingreso de agua en el perfil del suelo se vuelve constante. A tus 18, al tiempo 18, no se ha vuelto constante la entrada porque sigue ingresando agua al perfil. Si lo ven en la parte de depresión, sigue ingresando agua al perfil. El tiempo base y la infiltración base, vamos a revisar qué significa, porque según me dicen, no tuvieron la teoría de infiltración, entonces vamos a revisar qué significa eso. Vamos a ver. Lo que está puesto, perdón, lo que está puesto en el práctico, ¿no? No es la teoría, no es la teoría. Ay, Dios. Esperen un momento que voy a bajar algunas cosas, pues si no me voy a seguir confundiendo de tantas cosas que tengo. Trabajo práctico de infiltración. Al principio de todo, les dice que la infiltración es el proceso por el cual el agua penetra en el suelo a través de la superficie de la tierra y queda retenida en él o alcanza un nivel acuífero incrementando el volumen de agua almacenado, o sea, agua subterránea. Superada la capacidad de campo del suelo, el agua desciende por la acción constante de las fuerzas capilares y de gravedad, y este último proceso recibe el nombre de percolación
infiltración eficaz o infiltración profunda. Esto de percolación, infiltración y todo, no es un tema nuevo para ustedes porque lo vieron en suelo y lo vieron en manejo de topografía, de suelos y topografía. No es nada nuevo. Y lo vieron en el proceso de balance hídrico, es muy probable que lo hayan visto en climatología. Así que no es un concepto nuevo la infiltración, ¿sí? Pero acá tienen lo que es la definición. El término de infiltración se aplica solamente en materiales no saturados, diferenciándose de percolación, que es el tipo de movimiento que predomina en materiales saturados. ¿Qué significa saturados? Que hay agua en el perfil y que deja de haber infiltración y empieza a haber percolación. Percolación que es la migración de un cuerpo de agua en el perfil del suelo, ¿sí? No todo el agua que se infiltra alimenta los acuíferos, porque mucha se evapora, ¿sí? O mucha queda retenida en los primeros perfiles del suelo. Una parte del caudal infiltrado repone el agua pelicular, que también eso deben haber visto cuando vieron nociones de hidrología. Es probable que la profesora les haya explicado algo de las partes de agua. Y si no la vieron acá, la vieron en suelos. En suelos es muy probable que hayan visto agua pelicular, agua hidrotrópica, humedad antecedente del suelo, todo eso seguro lo vieron en suelos. Pero esto es una manera de recordarles esos conceptos. Entonces, una parte del caudal infiltrado repone el agua pelicular, otra parte conforma la humedad del suelo, que vuelve a la atmósfera por evaporación o evapotranspiración, en el caso de que el agua esa sea tomada por las raíces de las plantas y sea evapotranspirada por la planta. Entonces, este caudal de infiltración es denominada infiltración eficaz, ¿sí? Entonces tengo la infiltración total, es la infiltración eficaz más la infiltración ineficaz. Y vamos a ver lo que significa infiltración base y tiempo base. No está la definición acá. No, parece que no está. Dice la definición de infiltración y de capacidad de infiltración, pero no qué es filtración base. Entonces, vamos a revisar les voy a mostrar unas diapositivas para que tengamos en claro lo que es la infiltración base. Que es probable que lo vean ustedes con la profesora en la teoría, pero es para que entendamos el práctico, porque si no, no tiene sentido, ¿sí? Acá esos son unas diapositivas de infiltración, pero no son las de la profesora. Son unas que armé para dar clases en oral, pero se las voy a mostrar para que veamos qué es infiltración base y qué es tiempo base. La velocidad e intensidad de infiltración es la cantidad de agua que entra en el suelo en una unidad de tiempo. Eso está clarísimo. Háganse la idea ustedes de un croquis de un suelo donde el agua de precipitación o de riego
ya llega al perfil, a la parte superior del suelo y comienza a ingresar en ese perfil, ¿sí? Entonces, la velocidad es la cantidad de agua que entra en el suelo en la unidad de tiempo. ¿Qué es lo que hicimos cuando colocamos el agua dentro del el equipo de Moons, ¿sí? Y entonces se mide en milímetros por hora o en milímetros por minuto, porque el ingreso de ese agua en un perfil que es poroso y que tiene partículas de suelo, obviamente entra, no es lo mismo que pase por un conducto que pase por un cuerpo, que sería el suelo, entonces demora. Por eso las unidades son milímetros por hora o milímetros por minuto. La velocidad de infiltración del agua disminuye conforme aumenta la cantidad penetrada en el suelo hasta que al cabo de un tiempo llega a estabilizarse. Llega a estabilizarse, ¿sí? Esta magnitud de I B sub B, que es infiltración base, se denomina infiltración básica. Y el tiempo para alcanzar esa infiltración base es el tiempo base, ¿sí? Entonces, se obtiene un régimen constante donde el agua sigue ingresando en el perfil, pero al mismo ritmo. O sea, la velocidad de ingreso en ese cuerpo de suelo va a ser igual. Quiere decir que al principio una velocidad rápida, luego va disminuyendo hasta alcanzar una velocidad constante, donde por más que ingrese, por más que siga habiendo agua que ingresa de la superficie, va a ingresar a la misma velocidad. Eso desde que empieza la velocidad constante, que se llama infiltración básica, ¿sí? Entonces, esa infiltración básica se ve en este cuadrito. ¿Dónde está el gráfico? Ay, no tengo el gráfico. Acá está el gráfico. Este gráfico que está acá. Eso es la infiltración. Acá tenemos lo que vamos a hacer nosotros, que es la curva de infiltración, ¿sí? Esta es la capacidad de infiltración que está, obviamente, en milímetros por hora o milímetros por minuto. Y acá está el tiempo. Entonces, al principio la infiltración es grande. Fíjense en que es bastante alta la infiltración, ¿sí? Es la infiltración inicial. Luego que cada vez que va incorporándose agua en el perfil, va bajando la infiltración, va aumentando el tiempo y va bajando la infiltración, va aumentando el tiempo y va bajando la infiltración, hasta conseguir una velocidad de infiltración constante, porque por más que haya precipitación o por más que haya agua de riego, ya la velocidad va a ser constante. ¿Por qué? Porque ya está todo el perfil del suelo húmedo, ya está mojado y no hay posibilidades de que entre más, que entre con mayor velocidad, ¿sí? Entonces, por eso se llega a un punto que se hace asintótica al eje del tiempo, se hace asintótica la curva esta, a partir de un punto de inflexión, que ese punto de inflexión es la infiltración base, ¿sí? Es ese tiempo base y esa infiltración base que hemos calculado con la fórmula. Ese tiempo de 3 horas, a las 3 horas y pico, el agua, la velocidad ya deja de aumentar o disminuir, se vuelve constante. ¿Cómo se llama esa velocidad que se vuelve constante? Infiltración base, que es este valor que está acá, que está puesto en milímetros por hora, ¿sí? Que tiene su fórmula. Acá está la infiltración base, tiene su fórmula, ¿sí? Entonces, colocando esta fórmula acá, me va a dar el valor, ¿sí? Se pone B7, ¿qué es B7? El K grande, por el tiempo base, que va a ser el E22, ¿sí? Que está ahí, elevado a la m-1. Entonces, para hacer esa potencia que está acá, otra vez pongo potencia del
la resolución de lo que está adentro de la fórmula, que es el K grande, por el tiempo base, que es el que calculé, ¿sí? Elevado a la m-1, tengo el valor de m y le saco, lo resto a 1. Entonces, si saco mal el tiempo base, también arrastro problemas en la infiltración base, ¿sí? Entonces, hasta acá hemos calculado el tiempo base y la infiltración base. Lo que sigue es realizar esta curva, que es la que les acabo de mostrar, donde está graficado cómo en el ejemplo de estos números tomados a campo, de esta depresión tomada a campo, cómo se comporta esa infiltración. Al principio, una velocidad rápida y luego va mermando a medida que se va humedeciendo el perfil del suelo hasta que consigue una infiltración base, ¿sí? La infiltración base está en 187. Quiere decir que este punto que está acá está mal puesto. Bueno, este está mal. 186 es por acá, ¿sí? En nuestro ejemplo, arrancaría en ese sector. ¿Mm? Ahora, ¿cómo resuelvo de obtener solamente este tiempo que tengo al principio? Tengo 50. Entonces, si yo hubiese querido representar esa infiltración, llegaría con mis datos hasta acá, hasta este sector de acá, hasta 50. Pero ¿qué pasa? No es ahí la infiltración base. Entonces, como no pude hacer en campo más tiempo, tomar más valores con más tiempos, entonces lo que se hace es esta planilla que está acá, que voy a achicar un poco ahora para mostrarles la planilla, es esta planilla que está acá, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 18, 16, 20, 25, 30, 40 y 50. Había llegado en campo hasta 50. Entonces, ¿qué hago? Como sé que mi infiltración tiene este tiempo de 187, voy a colocar cada hora 60, 70, 80, 100, 130, hasta más de 187. Entonces, acá está colocado hasta 200 más o menos, o tiene más, pero puedo colocar hasta 200. Esto no hace falta colocarlo en una planilla, porque ya tengo 186, está por acá. Está entre 180 y 189, o 185 y 186. Entonces lo que se hace es colocar, lo que hago es insertar y desplazo hacia abajo, perdón. Tomo las dos casillas. Tomo las dos casillas para poder insertar el valor 186 que me dio. Inserto, digo que vaya hacia abajo, y entonces, ¿cuánto me dio el tiempo base? 187,47. 187,47, y inmediatamente fíjense en que me va a dar el valor de 50,53, que es este valor de acá, el de infiltración base, ¿sí? Entonces, una vez que se completó esta tablita agregando valores de tiempo que hubiese podido hacer en campo, pero que no pude, entonces obtengo los valores de infiltración y los valores de tiempo para poder hacer esta gráfica. ¿Cómo se hace esta gráfica? Fíjense en que voy a lo que es insertar
hago insertar, tengo que insertar una tabla de puntos que están dispersos, no, insertar, creo que es esta, a ver, no, insertar un gráfico, a ver, de dispersión, un gráfico de dispersión unido, ¿sí? Que es este que está acá, ¿de qué? Ah, no, perdón, hice mal. Marco que quiero que me grafique, perdón, primero marco que quiero que me grafique. Quiero que inserte un gráfico de dispersión con unión de los puntos. Y me va a dar lo mismo que está acá, ¿sí? Entonces, en este gráfico, que finalmente es el que necesito tener para ver cómo se ha comportado el suelo en esa incorporación de agua, no sé por qué se escapó el 187 que había puesto acá. Bueno, escuchen chicos, vamos a la próxima sesión, que se termina esta, ingresen en el link y ya en este momento terminamos con la gráfica y ya los libero, ¿sí? Vamos a la otra sesión.